El golpe resonó en toda la sala, mi propia mejilla ardiendo. Mi propio hijo acababa de abofetearme delante de su esposa, quien sonreía con satisfacción desde el sofá, mientras sostenía ese cigarrillo que estaba envenenando mis pulmones enfermos. «¡Cállate! ¡Tú hueles peor que el humo!», fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo antes de levantarme la mano. Yo solo había pedido, con calma, con respeto, que por favor no fumara dentro de la casa, por mi salud, por mi enfermedad respiratoria que él conocía perfectamente. Pero para él, esa simple petición fue suficiente para humillarme de la manera más brutal que pueden imaginar. Mi nuera, Sandra, se rió. Una risa corta, despectiva, mientras daba otra calada profunda de dictates a su cigarrillo y soltaba el humo directamente hacia mi rostro. Como si yo fuera menos que nada, como si mi vida, mi salud, no valiera absolutamente nada en mi propia casa. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento, es que apenas 15 minutos después todo iba a cambiar. Porque lo que acababa de pasar no fue solo delante de mí. Hubo alguien más que lo vio todo. Alguien que ellos jamás esperarían. Y lo que esa persona hizo con lo que presenció. Bueno, eso les va a costar mucho más que una simple disculpa. Pero antes de contarles cómo esta historia dio un giro que dejó a mi hijo y a su esposa completamente destruidos, déjenme preguntarles algo. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? ¿México, Colombia, Estados Unidos? Déjenme un comentario diciéndome de qué país nos acompañan. Y si esta es la primera vez que están aquí, les pido que se suscriban a este canal, porque aquí compartimos historias reales como esta, historias de personas como ustedes y como yo, que hemos tenido que aprender las lecciones más duras de la vida. Denle like a este video para que YouTube se lo recomiende a más personas que necesitan escuchar estas historias. Ahora sí, déjenme contarles cómo llegué a ese momento horrible y sobre todo, cómo todo lo que pasó después cambió mi vida para siempre, porque les prometo que lo que viene los va a dejar sin palabras. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 62 años y nunca pensé que llegaría a vivir algo así. Nunca imaginé que el hijo al que dediqué toda mi vida, al que sacrifiqué todo, llegaría a levantarme la mano de esa manera. Cuando quedé viuda hace 8 años, mi mundo se derrumbó. Roberto, mi esposo, murió de un infarto masivo una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la terraza de nuestra casa en Querétaro. No hubo tiempo ni para despedirnos. 35 años de matrimonio terminaron en un instante. Mi hijo, Javier, era todo lo que me quedaba. Bueno, Javier y la empresa de transporte que Roberto y yo construimos desde cero. Empezamos con un solo camión en 1992. Para cuando Roberto murió, teníamos 12 unidades y contratos con 3 empresas importantes de la zona. No éramos millonarios, pero vivíamos bien, muy bien. Después de la muerte de Roberto, Javier insistió en que él se haría cargo del negocio. «Mamá, tú descansa. Ya trabajaste suficiente. Déjame a mí llevarlo adelante por papá», me dijo con lágrimas en los ojos en el funeral. Yo le creí. Claro que le creí. Era mi hijo, mi único hijo. Le di el control total de la empresa. Firmé todos los papeles que me puso delante su abogado. Papeles que, según él, eran solo para formalizar que él era ahora el director general. Yo confié. Una madre siempre confía en su hijo, ¿verdad? Los primeros 2 años después de la muerte de Roberto fueron duros para mí. Caí en una depresión profunda. Apenas salía de casa. Javier venía a visitarme una vez por semana, siempre rápido, siempre con prisa. «La empresa me tiene ocupadísimo, mamá», decía, y yo entendía, o eso creía. Fue en esa época cuando Javier conoció a Sandra. Ella trabajaba como secretaria en una de las empresas clientes, 26 años, casi 20 años más joven que mi hijo. Desde el primer día que la vi, algo en mi estómago se retorció. Tenía esa mirada calculadora, pero Javier estaba encantado con ella. Decía que Sandra era moderna,
independiente, diferente a todas. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda pequeña, íntima, según ellos. Yo ofrecí pagar parte de los gastos, pero Javier dijo que no era necesario. La empresa está yendo muy bien, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Me sentí orgullosa. Pensé que mi hijo realmente estaba siendo un buen administrador del negocio familiar. Al principio, Sandra era amable conmigo, superficialmente amable. Sonrisas falsas, abrazos vacíos, pero yo veía cómo me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta, como si yo fuera un estorbo, como si mi existencia le molestara. Después de la boda, las visitas de Javier se volvieron menos frecuentes, una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, siempre con excusas. Sandra y yo tenemos muchos compromisos. La empresa requiere que viaje mucho. Estamos muy ocupados arreglando nuestra nueva casa. Hace 2 años me diagnosticaron EPOS, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Años de vivir cerca de la carretera, años de respirar el humo de los camiones, me pasaron factura. Los doctores fueron claros. Necesitaba evitar cualquier tipo de humo, contaminación, químicos fuertes. Mi capacidad pulmonar estaba al 60% y empeorando. Le conté a Javier sobre mi diagnóstico. Él apenas reaccionó. «Ay, mamá, todos tenemos achaques a nuestra edad», me dijo por teléfono. Ni siquiera vino a verme al hospital cuando me hicieron los estudios. Hace 6 meses, Sandra empezó a fumar. O al menos, empezó a fumar delante de mí. Cigarrillos caros, importados. Cada vez que venían a visitarme, ella encendía uno tras otro dentro de mi casa. Yo le pedía amablemente que fumara afuera. Le explicaba sobre mi condición. Ella asentía, apagaba el cigarrillo y 10 minutos después encendía otro. «Sandra, de verdad, el humo me hace daño», le decía yo tratando de no sonar grosera. «Ay, Elena, no exageres. Un poco de humo no te va a matar», respondía ella con ese tono despectivo que había perfeccionado. Javier nunca la detenía, nunca me defendía. Solo se quedaba mirando su teléfono, ignorando completamente la situación. Mi propio hijo, el hombre al que crié, al que enseñé sobre respeto y consideración, me había abandonado emocionalmente mucho antes de ese golpe. La casa donde vivo es mía. Es la casa que Roberto y yo compramos en 1988, cuando Javier tenía apenas 3 años. La pagamos con años de trabajo duro, con sacrificio, con noches sin dormir. Cada ladrillo de esta casa tiene nuestro sudor. Y ahora en esa casa, mi propia nuera me faltaba el respeto constantemente mientras mi hijo miraba hacia otro lado. Lo que no entendía entonces, lo que no podía ver en mi dolor y mi soledad, era que todo esto era parte de un plan. Un plan que Sandra había estado ejecutando cuidadosamente desde el día que conoció a mi hijo. Pero eso lo descubriría muy pronto, de la manera más dolorosa posible. Todo empeoró hace 3 meses cuando Sandra y Javier anunciaron que querían remodelar su casa. Una casa que, según me enteré después, habían comprado con dinero de la empresa. Mi empresa. La empresa que Roberto y yo construimos. «Mamá, necesitamos un préstamo», me dijo Javier una tarde que vinieron a visitarme. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie en la sala, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. «¿Un préstamo? Javier, la empresa está generando buenos ingresos, ¿no? Tú siempre me dices que todo va muy bien», le respondí confundida. Sandra intervino inmediatamente. «Es que tenemos muchos gastos, Elena. La casa, el carro nuevo que Javier necesitaba para las reuniones de negocios, mis tratamientos de belleza, que son importantes para la imagen de la empresa». Me quedé callada. Tratamientos de belleza como gasto de la empresa. Eso me sonó extraño, pero no dije nada. «¿Cuánto necesitan?», pregunté finalmente. 400,000 pesos, dijo Javier sin pestañear. Casi me caigo de la silla. 400,000 pesos. Eso era gran parte de mis ahorros personales, el dinero que Roberto me había dejado para mis últimos años, para emergencias médicas.
para vivir con dignidad. Javier, ese dinero es todo lo que tengo aparte de la pensión. Es mi seguridad. Mamá, no seas egoísta, me cortó Sandra con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme. Es tu hijo, tu única familia. ¿No quieres ayudarlo a prosperar? Además, te lo vamos a devolver en 6 meses, con intereses si quieres. Javier asintió. Es verdad, mamá, es solo temporal. La empresa está por cerrar un contrato grande y en 6 meses te devolvemos todo. Les di el dinero. Firmé el cheque con las manos temblorosas. Sandra lo tomó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasaron 6 meses, luego 7, luego 8. Nunca vi un solo peso de regreso. Cada vez que mencionaba el tema, Javier cambiaba de conversación o se molestaba. Mamá, deja de presionar. ¿Ves? Por eso ya no quiero venir a verte. Siempre estás pidiendo, me dijo una vez por teléfono antes de colgarme. Yo pidiendo. Yo, que les había dado mi dinero sin dudarlo. Yo, que nunca les había negado nada. Las visitas se volvieron cada vez más tensas. Sandra fumaba más deliberadamente, apuntando el humo hacia mí. Yo tosía, me ahogaba, y ella sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la veía. Un día llegaron sin avisar. Yo estaba en pijama, apenas eran las 10 de la mañana. Acababa de tomar mis medicamentos para los pulmones y me sentía débil. Necesitamos que firmes estos papeles, dijo Javier entrando directamente a mi comedor y poniendo un folder grueso sobre la mesa. ¿Qué papeles?, pregunté acercándome. Son solo actualizaciones de la empresa, cosas legales, aburridas. El contador dice que necesitamos tu firma porque técnicamente todavía apareces en algunos documentos como copropietaria, explicó Javier con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Intenté leer los papeles, pero la letra era muy pequeña y yo no tenía puestos mis lentes. Déjame leerlos bien, Javier. Dame un par de días para llevárselos a un abogado. ¿Un abogado? Sandra se rió, una risa fuerte, grosera. ¿Ahora no confías en tu propio hijo? Después de todo lo que él hace por ti, ¿así le pagas? No es que no confíes, Sandra, pero son papeles legales y yo. Mamá, si no quieres firmar, no firmes, interrumpió Javier guardando los papeles bruscamente. Pero no vengas después a quejarte cuando tengamos problemas con Hacienda por tu culpa. Estos papeles tienen que entregarse hoy. La presión, la manipulación, el hacerme sentir culpable. Firmé. Firmé sin leer completamente, confiando en que mi hijo no me haría daño. Después de eso, todo cambió aún más. Javier dejó de contestar mis llamadas. Cuando lo hacía era cortante, frío. Sandra nunca me hablaba directamente, solo me miraba con ese desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Hace un mes intenté ir a la oficina de la empresa. Quería ver cómo iban las cosas, hablar con los empleados que conocía desde hace años, sentirme parte de lo que Roberto y yo construimos. El guardia de seguridad no me dejó pasar. Lo siento, señora Elena, pero tengo órdenes del señor Javier de no dejarla entrar sin cita previa, me dijo el joven con pena en sus ojos. Órdenes de no dejarme entrar. A mi propia empresa, a la empresa que yo ayudé a crear. Llamé a Javier inmediatamente. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Finalmente, 3 días después, recibí un mensaje de texto. Mamá, la empresa ahora tiene políticas de seguridad estrictas. No puedes simplemente aparecer. Si quieres visitarnos, agenda con mi secretaria. Con su secretaria. Mi propio hijo me pedía que agendara una cita a través de su secretaria para poder visitarlo. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo andaba muy mal. Pero todavía no entendía qué tanto. Todavía no sabía la magnitud de lo que me habían hecho. La gota que derramó el vaso pasó exactamente hace 2 semanas. Era sábado por la tarde. Javier y Sandra llegaron sin avisar, algo que ya se había vuelto su costumbre. Entraron a mi casa como si fuera de ellos, sin tocar la puerta, sin saludar siquiera.
Sandra se dejó caer en mi sofá y encendió un cigarrillo. Yo estaba en la cocina preparando té. Cuando salí y vi el humo, sentí cómo mis pulmones se cerraban inmediatamente. Comencé a toser. Sandra, por favor, logré decir entre toses. No puedo. El humo. Ella me ignoró completamente. Siguió fumando viendo su teléfono. Me acerqué a ella, todavía tosiendo. Sandra, de verdad te lo pido. Mi doctor dice que el humo puede causarme una crisis respiratoria. Por favor, fuma afuera. Ella levantó la vista de su teléfono y me miró directamente a los ojos. Esta casa pronto va a ser nuestra de todas formas, así que mejor ve acostumbrándote a cómo hacemos las cosas. Me quedé congelada. ¿Cómo que esta casa iba a ser de ellos? Javier estaba sentado en otro sillón, viendo la televisión. No dijo nada, no me defendió. Actuó como si no hubiera escuchado lo que su esposa acababa de decir. Javier, ¿de qué está hablando Sandra? Le pregunté con la voz temblorosa. Mamá, no empieces con tus dramas, respondió sin siquiera voltear a verme. No es drama, Javier. Ella acaba de decir que mi casa va a ser de ustedes. ¿Qué significa eso? Sandra soltó otra nube de humo en mi dirección. Significa que ya es hora de que aceptes la realidad, Elena. Ya no eres joven. Ya no puedes cuidar de ti misma. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Esta es mi casa, dije con toda la firmeza que pude reunir a pesar de estar tosiendo. Roberto y yo la pagamos. Está a mi nombre. Sandra sonrió. Esa sonrisa que me helaba la sangre. Por ahora. Eso fue todo. Esas dos palabras. Por ahora. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, cuando algo dentro de mí se quebró. O tal vez fue lo contrario. Tal vez algo dentro de mí finalmente se despertó después de años de estar dormido. Después de años de ser pasiva, de ser demasiado buena, de confiar demasiado. Me acerqué a Sandra con toda la calma que pude reunir. Sandra, por última vez, te pido que apagues ese cigarrillo o que fumes afuera. Esta es mi casa y tengo una condición médica seria. Ella dio otra calada larga y lenta, sin dejar de mirarme. Luego, sopló el humo directamente a mi cara. Y ese fue el momento. Ese fue el momento que contaba al principio. El momento en que exploté. El momento en que mi hijo me golpeó. El momento que cambiaría todo. Por favor, Sandra, apaga ese cigarrillo, repetí con voz firme pero controlada. Ella me miró con burla. Hazme. Sandra, basta ya, dije elevando un poco la voz. Esta es mi casa y te estoy pidiendo con respeto que... Cállate, tú hueles peor que el humo. La voz de Javier me cortó como un cuchillo. Se había levantado del sillón y caminaba hacia mí con el rostro rojo de ira. Una ira que yo no entendía. Una ira desproporcionada para la situación. Javier, solo le estoy pidiendo que... Y entonces pasó. Su mano se levantó y golpeó mi mejilla con fuerza. El sonido resonó en toda la sala. Mi cabeza giró hacia un lado por el impacto. El ardor en mi rostro era nada comparado con el dolor en mi corazón. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que amamanté, el niño al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años y pasé 3 noches sin dormir a su lado. El adolescente al que defendí cuando todos decían que no iba a llegar a nada. El hombre al que le di mi empresa, mi confianza, mi dinero, mi vida entera. Me había golpeado. Sandra se rió. Esa risa que ya conocía tan bien, pero esta vez fue más fuerte, más cruel. Dio otra calada a su cigarrillo y dijo, «Ya era hora de que le enseñaras quién manda aquí, amor». Me llevé la mano a la mejilla. Sentía cómo la piel palpitaba bajo mis dedos. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran solo lágrimas de dolor físico. Eran lágrimas de traición, de incredulidad, de la muerte de algo que yo creía inquebrantable, el amor de un hijo. «Javier», susurré, «¿cómo pudiste?» «¿Cómo pude qué, mamá?» Me interrumpió con veneno en su voz. «¿Cómo pude finalmente tratarte como mereces? Estoy harto».
harto de tus quejas, de tus exigencias, de tu constante necesidad de atención. Yo nunca te he exigido nada, empecé a decir. Siempre es lo mismo contigo, continuó él acercándose más. Que si el humo, que si mi dinero, que si quiero visitar la empresa. La empresa es mía ahora. Esta casa pronto será mía. Todo es mío, ¿entiendes? Sandra aplaudió suavemente desde el sofá. Díselo todo, amor, que sepa de una vez. Javier respiró profundo, con esa sonrisa que yo no reconocía. Una sonrisa que no era de mi hijo. O tal vez sí lo era, y yo simplemente nunca la había visto antes. Esos papeles que firmaste hace 3 meses, mamá querida, dijo él con un tono burlón. No eran actualizaciones de la empresa, era una transferencia de propiedad. Transferiste todas tus acciones de la empresa a mi nombre. Firmaste que yo soy el único dueño legal de todo. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía ser cierto, no podía ser. ¿Y la casa? Continuó Sandra levantándose del sofá y acercándose a mí. Esos otros papeles que firmaste el mes pasado cuando fuimos al notario, ¿recuerdas? Los que Javier te dijo que eran para tu testamento. No eran para mi testamento, susurré, comprendiendo de repente la magnitud de lo que me habían hecho. No, Elena. Eran papeles donde nos diste poder legal amplio y generoso sobre todos tus bienes. Básicamente podemos hacer lo que queramos con esta casa, venderla, rentarla, lo que sea, dijo Sandra soplando el humo de su cigarrillo en mi rostro una vez más. Eso es ilegal, logré decir. Yo puedo ir con un abogado y... Javier se rió. ¿Con qué dinero, mamá? Ah, sí, con ese dinero que nos prestaste y que nunca vas a recuperar. O espera, tal vez con los dividendos de la empresa. Lástima que ya no eres socia. No recibirás ni un peso más de ahí. Sandra se acercó más a mí. Podía oler su perfume caro mezclado con el olor del tabaco. Mira, Elena, te voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Vas a mudarte. No sé a dónde, no me importa. Pero esta casa la vamos a vender. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Dice que podemos sacarle al menos 2 millones de pesos. Esta es mi casa, repetí, pero mi voz salió débil, rota. Era tu casa, corrigió Javier. Ahora haz lo que te dé la gana. Quéjate, llora, ve con quien quieras. Pero en 30 días quiero que estés fuera de aquí. Si no, llamamos a la policía y te sacamos por la fuerza. Tenemos todos los papeles legales. Tú misma los firmaste. Sandra apagó su cigarrillo en mi maceta de orquídeas. Las orquídeas que Roberto me regaló el último aniversario antes de morir. Las vio retorcerse bajo la brasa y sonrió. Vamos, amor, le dijo a Javier. Ya hicimos lo que veníamos a hacer. Este olor a vieja me está dando náuseas. Javier la tomó de la mano y comenzaron a caminar hacia la puerta. Antes de salir, él se volteó. Ah, mamá, una cosa más. No intentes contactarme. Cambié mi número de teléfono. Ya no quiero saber nada de ti. Fuiste una madre sofocante toda mi vida y ya me liberé. Adiós. La puerta se cerró. Me quedé parada en medio de mi sala. Mi mejilla ardía. Mis pulmones apenas podían tomar aire entre el humo que todavía flotaba en el ambiente y la angustia que me ahogaba. Mis piernas temblaban. Me dejé caer en el sofá. El mismo sofá donde Sandra había estado sentada minutos antes, y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloré por la traición, por la ceguera, por haber sido tan tonta, tan confiada, tan ingenua. ¿Mamá? La voz vino desde el pasillo. Me sobresalté. Era una voz que no esperaba escuchar, una voz que cambiaría absolutamente todo. Mi sobrina Lucía salió de la habitación de huéspedes donde se había estado quedando desde hace una semana. Lucía, la hija de mi hermana Carmen, había venido desde Guadalajara para visitarme. Llegó hace 8 días sin avisar, preocupada porque hacía meses que no sabía de mí. Yo le había dado la llave del cuarto de huéspedes y le dije que podía quedarse el tiempo que quisiera. Lucía es abogada especializada en derecho familiar y fraude patrimonial. Mamá Elena,
dijo ella, acercándose a mí con el rostro pálido. Escuché todo, grabé todo. Levantó su teléfono celular. En la pantalla podía ver que había estado grabando audio. 47 minutos de grabación. Estaba en mi cuarto trabajando con mi laptop, explicó Lucía con voz temblorosa. Escuché que llegaron y los gritos. Escuché cuando él te golpeó. Salí al pasillo y vi todo. Todo, mamá Elena, y lo grabé. Grabé cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Me quedé mirándola sin poder procesar lo que estaba diciendo. Mamá Elena, continuó Lucía arrodillándose frente a mí y tomando mis manos. Lo que ellos te hicieron firmar bajo engaño y manipulación es completamente ilegal, es fraude patrimonial, es abuso de confianza. Y ahora con esta grabación donde ellos mismos confiesan todo, donde quedó registrada la violencia física de Javier hacia ti, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Todo lo que necesitamos para qué? Pregunté con voz rota. Lucía me miró con una determinación que yo no había visto en años. En sus ojos vi algo que yo había perdido hacía mucho tiempo: fuego, coraje, justicia. Para destruirlos legalmente, dijo ella con calma absoluta. Para recuperar todo lo que te robaron y para asegurarnos de que paguen por cada cosa horrible que te hicieron. Sentí algo moviéndose dentro de mí, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Ya no era solo tristeza, ya no era solo dolor, era rabia, pero no una rabia caliente e impulsiva, era una rabia fría, calculadora, la rabia de una mujer que finalmente había despertado después de años de ser pisoteada, la rabia de una madre traicionada que ya no tenía nada que perder. Cuéntame qué más escuchaste, le dije a Lucía limpiándome las lágrimas. Cuéntame todo, y luego dime exactamente qué vamos a hacer. Lucía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de promesas. Mamá Elena, dijo ella, cuando termine con ellos, van a desear nunca haberte conocido. Y así comenzó mi despertar. Así comenzó mi verdadera historia. Porque lo que Javier y Sandra no sabían, lo que nunca pudieron imaginar, era que yo no estaba tan sola como ellos pensaban. No estaba tan desprotegida. Y definitivamente no estaba tan derrotada. Ellos habían cometido el error más grande de sus vidas y estaban a punto de pagarlo de maneras que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. Esa noche no dormí. Lucía y yo nos quedamos despiertas hasta las 4 de la mañana, sentadas en mi comedor con su laptop abierta y decenas de documentos esparcidos sobre la mesa. Primero necesito que me muestres todos los papeles que firmaste, me dijo Lucía con su libreta de notas profesional abierta. Todo. Cada documento, cada contrato, cada cosa que Javier te haya puesto delante en los últimos años. Fui a mi estudio y saqué mi archivero. Ahí estaba todo. Yo siempre había sido organizada con los papeles importantes, algo que Roberto me había enseñado. Copias de todo lo que había firmado, incluso cuando no entendía completamente qué era. Lucía revisó cada documento con cuidado. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, haciendo anotaciones, marcando secciones con resaltador amarillo. De vez en cuando murmuraba cosas como: «Esto no puede ser legal» o «Aquí hay una irregularidad clara». Después de 2 horas revisando, ella levantó la vista. «Mamá Elena, esto es peor de lo que pensé», dijo ella, «pero también es mejor de lo que esperaba». «¿Cómo puede ser ambas cosas?», pregunté confundida. «Es peor porque efectivamente te despojaron de casi todo. La empresa técnicamente ya está solo a nombre de Javier. Y estos papeles del poder notarial sobre la casa son reales y están bien hechos legalmente hablando», explicó ella. Mi corazón se hundió. «Pero», continuó Lucía con una pequeña sonrisa, «es mejor porque estos papeles tienen vicios ocultos. Tú firmaste bajo engaño. Javier y Sandra te mintieron sobre lo que estabas firmando. Y además, mira esto». Ella señaló una de las transferencias de la empresa. «Aquí dice que tú transferiste voluntariamente todas tus acciones a Javier.
pero yo he visto transferencias de acciones 1000 veces en mi carrera. Cuando son voluntarias y legítimas, siempre hay un documento de compensación, un pago, una renta vitalicia, algo. Aquí no hay nada. Cero compensación. Ningún contador ni abogado honesto habría permitido que esto se procesara así, a menos que hubiera habido incentivos para mirar hacia otro lado. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que quien preparó estos documentos probablemente sabía que algo no estaba bien. Y eso nos da puntos de ataque legal, dijo Lucía escribiendo notas rápidamente. Pero hay más. Mira la fecha de estos papeles de la empresa. Miré, 15 de marzo de este año. Ahora mira la fecha de estos otros papeles, los del poder notarial sobre la casa, continuó ella. 22 de abril de este año. ¿Ves el patrón? Todo fue ejecutado en un periodo muy corto de tiempo, 2 meses, como si fuera una campaña coordinada para despojarte de todo sistemáticamente. Eso no es casualidad, eso es premeditación. Y la premeditación siempre trabaja a nuestro favor en la corte. Lucía cerró su laptop y me miró directamente. Mamá Elena, con la grabación de hoy donde ellos confiesan que te engañaron, más estos documentos que muestran un patrón de despojo sistemático, más el hecho de que quedó registrada la agresión física de Javier hacia ti. Tenemos un caso sólido, muy sólido. ¿Pero qué podemos hacer?, pregunté sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. Vamos a destruir su mundo pieza por pieza, dijo Lucía con calma. Pero tenemos que ser inteligentes. Ellos piensan que ya ganaron. Piensan que estás derrotada, sola, sin recursos. Necesitamos que sigan pensando eso mientras nosotras preparamos todo. ¿Qué propones?, pregunté. Lucía abrió su libreta en una página nueva y comenzó a escribir. Primero, mañana a primera hora vamos con un médico forense para que documente tu lesión facial. Necesitamos evidencia física de la agresión. Después, vamos a presentar una denuncia penal contra Javier por violencia familiar. Eso es lo primero. Asentí. Mi mejilla todavía dolía, todavía estaba hinchada. Segundo, vamos a iniciar un juicio civil por fraude patrimonial y abuso de confianza contra Javier y Sandra. Con la grabación que tengo, donde ellos mismos admiten que te engañaron, más estos documentos, más tu testimonio, vamos a solicitar la nulidad de todas las transferencias que hiciste. ¿Eso significa que puedo recuperar la empresa?, pregunté sintiendo cómo las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No solo la empresa, mamá Elena. Vamos a recuperar todo. La empresa, tu casa, y vamos a exigir daños y perjuicios por el sufrimiento emocional y el abuso sistemático, dijo Lucía. Pero hay algo más. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. He estado revisando los números de la empresa en los registros públicos. Javier reportó ingresos este año por casi 8 millones de pesos. Pero si la empresa solo tiene 12 camiones y los contratos que mencionaste, esos números no cuadran. Están muy inflados o hay algo más que no estamos viendo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que necesitamos un contador forense para que audite la empresa. Apuesto lo que sea a que Javier ha estado haciendo algo ilegal. Evasión fiscal, facturación falsa, algo. Y cuando lo encontremos, no solo recuperarás tu empresa, él podría enfrentar cargos criminales federales. El plan de Lucía era meticuloso, brillante y absolutamente devastador para Javier y Sandra. Pero mamá Elena, esto es crucial, dijo ella tomando mis manos. Durante las próximas semanas ellos no pueden saber que estamos haciendo todo esto. Necesito que actúes exactamente como ellos esperan que actúes. ¿Cómo esperan que actúe?, pregunté. Derrotada, asustada, sumisa. Si Javier intenta contactarte, no le menciones abogados, ni juicios, ni nada legal. Solo actúa triste y confundida. Necesitamos que se confíen, que piensen que realmente van a salirse con la suya, explicó Lucía. ¿Y qué hay de la casa? Dijeron que en 30 días quieren que me vaya, recordé. Lucía sonrió. Deja que vengan en 30 días. Para entonces ya habremos presentado todas las demandas.
Ya habremos bloqueado legalmente cualquier transacción sobre esta propiedad. Y cuando lleguen aquí, esperando encontrarte empacando tus cosas, se van a encontrar con una orden judicial que les prohíbe acercarse a ti o a esta casa. Durante los siguientes días, seguimos el plan al pie de la letra. El lunes en la mañana fuimos al médico forense. El doctor tomó fotografías de mi rostro, documentó la hinchazón, midió el hematoma. Me preguntó exactamente qué había pasado y escribió cada detalle en su reporte. Señora Martínez, me dijo el doctor con gentileza, esto es agresión física clara. Las marcas son consistentes con un golpe de mano abierta con fuerza considerable. Usted tiene derecho a presentar cargos. Lo sé, doctor, respondí, y voy a hacerlo. El martes, Lucía y yo fuimos a la fiscalía. Presentamos la denuncia formal contra Javier por violencia familiar. El agente del Ministerio Público escuchó mi testimonio, revisó el reporte médico y escuchó fragmentos de la grabación de Lucía. Esto es suficiente para una orden de restricción inmediata, dijo el agente. Su hijo no podrá acercarse a usted ni a su domicilio. Si lo hace, será arrestado. Firmé todos los documentos necesarios. La orden de restricción sería efectiva en 48 horas. El miércoles nos reunimos con el contador forense que Lucía había contratado. Le dimos acceso a toda la información pública de la empresa de transporte. Él prometió tener un reporte preliminar en una semana. El jueves presentamos la demanda civil completa. Fraude patrimonial, abuso de confianza, despojo, daños y perjuicios. La demanda tenía 53 páginas de argumentos legales, evidencias y testimonios. El juez va a tardar unos días en revisar todo esto, me explicó Lucía. Pero cuando lo haga, va a emitir medidas cautelares. Eso significa que Javier no va a poder vender ni la empresa ni tu casa hasta que el juicio termine. Todo quedará congelado. Durante todo ese tiempo, actué exactamente como Lucía me había instruido. Cuando una vecina me preguntó cómo estaba, le dije que no muy bien, que mi hijo y yo habíamos tenido problemas. Cuando el señor que me vende verduras me vio la cara hinchada, simplemente le dije que había tenido una caída. No quería que los rumores llegaran a Javier antes de tiempo. Lucía se quedó conmigo todas esas semanas. Trabajaba desde mi casa, convirtiendo mi comedor en su oficina temporal. Cada noche revisábamos el progreso, ajustábamos estrategias, preparábamos el siguiente paso. ¿Crees que funcione? Le pregunté una noche mientras tomábamos té en la cocina. ¿Crees que realmente podré recuperar todo? Lucía me miró con esa seguridad que solo los buenos abogados tienen. Mamá Elena, no solo vas a recuperar todo. Cuando termine este juicio, Javier va a tener que rendirte cuentas de cada peso que ha manejado de la empresa en los últimos 8 años. Va a tener que devolverte todo lo que te robó con intereses. Y si el contador forense encuentra lo que creo que va a encontrar, tu hijo va a pasar una temporada muy larga explicándole al SAT dónde está todo ese dinero no declarado. El viernes de la segunda semana recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero reconocí el estilo inmediatamente. Era Javier. Mamá, espero que ya estés buscando dónde vivir. Quedan 2 semanas. No me hagas llamar a la policía para sacarte. Le mostré el mensaje a Lucía. Ella sonrió. Perfecto, está confiado. Sigue pensando que tiene todo el poder, dijo ella. No le respondas. Déjalo pensar que estás asustada y obedeciendo. No respondí. 3 días después, el contador forense nos llamó para una reunión urgente. Lucía y yo fuimos a su oficina en el centro de la ciudad. Señora Martínez, dijo el contador abriendo su laptop. Encontré exactamente lo que su sobrina sospechaba. Y es mucho peor de lo que pensábamos. Nos mostró hojas de cálculo, registros bancarios, facturas. Su hijo ha estado operando un esquema de facturación falsa desde hace al menos 3 años. Ha creado empresas fantasma que le venden servicios a su compañía de transportes, servicios que nunca existieron. Y ha usado esas facturas falsas
para evadir impuestos por casi 3 millones de pesos. Me quedé sin aire. Pero hay más, continuó el contador. También encontré que ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales. Casi 1 millón de pesos en los últimos 2 años. Técnicamente, como él era el administrador, pero usted todavía era socia cuando empezó a hacer esto, eso es malversación de fondos corporativos. Lucía estaba tomando notas furiosamente. ¿Tiene evidencia documentada de todo esto? Tengo todo. Respondió el contador entregándonos un USB. Suficiente para que el SAT abra una investigación criminal completa. Y suficiente para que su demanda civil se vuelva mucho, mucho más grande. Esa noche, Lucía actualizó la demanda civil. Agregó los hallazgos del contador. Agregó nuevas acusaciones. El número en la sección de daños y perjuicios creció considerablemente. ¿Estás lista para esto, mamá Elena?, me preguntó Lucía cuando terminó de imprimir todos los documentos nuevos. Una vez que entreguemos esto al juzgado mañana, ya no hay vuelta atrás. Javier va a saber que lo estamos demandando. Se va a poner furioso. Pensé en todos los años de sacrificio. Pensé en Roberto y cómo él habría manejado esto. Pensé en cada vez que Javier me ignoró, cada vez que Sandra me humilló, cada mentira que me dijeron. Pensé en ese golpe en mi cara. Estoy lista, dije con firmeza. Estoy más que lista. Lucía asintió. Entonces mañana cambia todo. Mañana pasamos de la defensa al ataque. Y te prometo, mamá Elena, que cuando esto termine, Javier va a desear nunca haberte traicionado. Eran las 11 de la noche cuando finalmente nos fuimos a dormir. Pero antes de apagar la luz, me miré en el espejo de mi cuarto. El moretón en mi mejilla ya estaba desapareciendo, pero algo en mis ojos había cambiado permanentemente. Ya no era la Elena sumisa y confiada que había sido toda mi vida. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el perdón tiene límites y que la familia no es excusa para el abuso. Mañana, Javier y Sandra recibirían la notificación de todas las demandas. Mañana descubrirían que la mujer que pensaban haber destruido estaba muy, muy viva. Y mañana comenzaría su verdadera pesadilla. El día que Javier recibió las notificaciones judiciales fue exactamente 2 semanas antes de la fecha límite que él me había dado para desalojar la casa. Lucía y yo estábamos en la sala cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo puse en altavoz. ¿Mamá? ¿Qué demonios es esto? La voz de Javier sonaba histérica. Podía escuchar a Sandra gritando algo en el fondo. Hola, Javier, respondí con toda la calma del mundo. Lucía me había entrenado para este momento. ¿De qué hablas? No te hagas la estúpida. Me acaban de notificar de 3 demandas. 3. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves después de todo lo que he hecho por ti? Javier, creo que estás confundido. Yo no he hecho nada más que defender lo que es legalmente mío, dije con voz serena. Nada es tuyo. Tú firmaste todo. Yo tengo los papeles. Papeles que obtuviste mediante engaño y manipulación. Intervino Lucía acercándose al teléfono. Hola, Javier. Soy Lucía, la sobrina de tu mamá, abogada especializada en fraude patrimonial. Un gusto finalmente hablar contigo. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía imaginar la cara de Javier palideciendo. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Finalmente logró decir. Ya te dije, soy la abogada de tu mamá. Y también soy la persona que grabó toda tu confesión hace 2 semanas cuando la golpeaste en su propia casa, dijo Lucía con un tono profesional y frío. Tengo 47 minutos de audio donde tú y tu esposa admiten haber engañado a Elena para que firmara documentos falsos, donde admiten haberla despojado de su patrimonio, donde tú confiesas haberla agredido físicamente. Más silencio. Luego escuchamos la voz de Sandra. Es mentira. Eso no es legal. No pueden usar eso. Lucía se rió. Ah, Sandra. Qué bueno que estás ahí.
La grabación fue hecha en propiedad privada de mi tía, con su consentimiento, durante una confrontación donde ustedes amenazaron y agredieron a la dueña de la casa. Es completamente admisible en corte. De hecho, el juez ya la escuchó. Por eso emitió la orden de restricción contra Javier y las medidas cautelares sobre todos los bienes. ¿Medidas cautelares? La voz de Javier sonaba cada vez más pequeña. ¿Qué medidas cautelares? Las que congelan todos los bienes en disputa hasta que el juicio termine, expliqué yo, sintiendo cómo la fuerza regresaba a mi voz. La empresa no puede ser vendida. Mi casa no puede ser tocada. Y tú, Javier, no puedes acercarte a menos de 200 metros de mí o de mi domicilio. Si lo haces, irás a la cárcel. «Esto es ridículo», gritó Sandra. «Vamos a contratar al mejor abogado de la ciudad y vamos a destruir su caso». «¿Con qué dinero exactamente, Sandra?», preguntó Lucía. «Porque según nuestro contador forense, las cuentas bancarias de la empresa también fueron congeladas como parte de las medidas cautelares. Y considerando que Javier ha estado desviando fondos ilegalmente». «Eso es mentira», gritó Javier. 3 millones de pesos en evasión fiscal no es mentira, Javier, dije yo, sintiendo cómo cada palabra que salía de mi boca era más poderosa que la anterior. 3 años de facturación falsa, empresas fantasma, cuentas en el extranjero. El SAT ya fue notificado. Ya abrieron su investigación. Podía escuchar respiraciones agitadas del otro lado. Sandra murmurando, no, una y otra vez. «Mamá». La voz de Javier cambió repentinamente. Se volvió suave, suplicante. La voz que usaba cuando era niño y quería algo. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar. Yo no quise golpearte. Estaba estresado. Perdí el control. Lo siento mucho». «¿Ahora lo sientes?», pregunté. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la satisfacción. ¿Lo sientes porque te arrepientes o lo sientes porque te atraparon? «Mamá, de verdad, yo». «No me llames mamá». Lo interrumpí con una firmeza que ni yo misma reconocía. Una madre no es solo la persona que te da la vida, Javier. Una madre es alguien que merece respeto, amor, consideración. Tú dejaste de tratarme como tu madre hace mucho tiempo. Me trataste como un cajero automático, como un obstáculo, como algo que podías usar y desechar. No es así, yo solo. ¿Solo qué, Javier? Solo intentabas robar mi empresa. Solo intentabas quitarme mi casa. Solo me golpeaste una vez. Mi voz se quebró un poco, pero continué. ¿Tienes idea de cuántas noches lloré? ¿Cuántas veces me pregunté qué había hecho mal como madre? ¿Cuántas veces me sentí sola y abandonada mientras tú y tu esposa planeaban cómo despojarme de todo? Elena, escúchame. Era la voz de Sandra ahora, tratando de sonar conciliadora. Todo fue un malentendido. Nosotros nunca quisimos. Cállate, Sandra, dije cortante. No quiero escuchar ni una palabra más de tu boca. Cada sonrisa falsa, cada cigarrillo que fumaste en mi cara sabiendo que estaba enferma, cada comentario despectivo, lo vi todo. Lo aguanté todo. Y ahora vas a pagar por todo. «No puedes hacer esto», gritó ella volviendo a su tono real. Ese tono venenoso que yo conocía también. «Esos papeles son legales. Vamos a pelear esto y vamos a ganar». Lucía tomó el teléfono. «Sandra, déjame explicarte algo sobre la ley. Cuando alguien firma documentos bajo engaño, especialmente una persona mayor con una condición médica, esos documentos pueden ser anulados. Cuando hay evidencia de manipulación psicológica sistemática, de abuso económico y de violencia física, el caso se vuelve muy claro. Y cuando los perpetradores son tan estúpidos como para confesar todo en una grabación de audio, bueno, el caso se gana solo. Además, continué yo, hay algo más que deberías saber, Sandra, algo que Javier nunca te contó». «¿Qué?», preguntó ella con desconfianza. La empresa de transporte no era lo único que Roberto y yo teníamos. Antes de morir, Roberto compró un terreno en Playa del Carmen, 20 hectáreas frente al mar. Lo compró cuando los precios estaban bajísimos, después del huracán Wilma. Lo puso solo a mi nombre.
Javier nunca supo de ese terreno. Nunca pudo robármelo porque ni siquiera sabía que existía. Silencio absoluto. El mes pasado, continué sintiendo cómo las piezas de mi venganza encajaban perfectamente. Vendí ese terreno. Una constructora quería desarrollar un hotel boutique ahí. Me pagaron 32 millones de pesos. Podía escuchar cómo Sandra dejaba de respirar. 32 millones de pesos que ustedes nunca tocaron. 32 millones que tengo en una cuenta bancaria que Javier no conoce. Dinero más que suficiente para contratar a los mejores abogados del país, para pelear cada batalla legal que sea necesaria, para asegurarme de que ustedes paguen cada peso que me robaron, cada lágrima que me hicieron derramar, cada humillación que me hicieron sufrir. Eso no puede ser verdad, murmuró Javier. Es completamente verdad, dijo Lucía. De hecho, parte de ese dinero ya fue usado para contratar al contador forense que descubrió tu fraude fiscal y para contratar a un investigador privado que ha estado documentando tus movimientos bancarios ilegales durante las últimas 2 semanas. Mamá, espera, por favor. Javier sonaba desesperado ahora. Podemos devolver el dinero. Podemos arreglar los papeles. Por favor, no involucres al SAT. Si me investigan, puedo ir a la cárcel, por favor. Y ahí estaba, el momento que había estado esperando. Mi hijo, el hombre que me golpeó, me robó, me humilló, ahora estaba suplicando. ¿Sabes qué, Javier? Dije con calma absoluta. Tuve tiempo de pensar mucho en estas últimas semanas. Pensé en perdonarte. Pensé en ser la madre buena y comprensiva que siempre fui. Pensé en dejar todo esto ir y simplemente alejarme de ti para siempre. Sí, mamá, por favor, hagamos eso, dijo él con esperanza. Pero entonces continué. Recordé tu mano levantándose contra mí. Recordé las risas de Sandra. Recordé cada mentira, cada documento falso, cada plan que tenían para dejarme en la calle. Y me di cuenta de algo importante. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera. Me di cuenta de que perdonarte no sería justo. No sería justo para todas las madres que son abusadas por sus hijos. No sería justo para todas las mujeres mayores que son explotadas por sus familias. Y definitivamente no sería justo para mí misma. Entonces, aquí está lo que va a pasar, dijo Lucía retomando el control de la conversación. El juicio civil va a proceder. Elena va a recuperar la empresa completamente. Ustedes van a devolver cada peso que desviaron, con intereses y daños punitivos. La casa, obviamente, se queda con Elena. Y Javier, tú vas a enfrentar el proceso del SAT. Si cooperas y devuelves lo que evadiste, tal vez solo sean multas enormes. Si peleas, podrías estar viendo tiempo en prisión. Y Sandra, agregué yo, te sugiero que consigas un buen abogado, porque tú también estás siendo demandada. Lucía encontró que tú eras quien manejaba las empresas fantasma. Tu nombre está en todos los documentos de las facturas falsas. Así que no eres solo la esposa del acusado, eres cómplice directo. El grito que Sandra soltó fue casi satisfactorio. Casi. Nos van a ver en la corte, dijo Lucía. La primera audiencia es en 10 días. Les sugiero que usen ese tiempo para conseguir representación legal. La van a necesitar. Ah, y Javier, dije yo antes de colgar. Una cosa más. Tu padre estaría tan avergonzado de ti. Roberto te crió para ser un hombre de honor, para cuidar de la familia, para construir, no para destruir. El hombre en el que te convertiste no es el hijo que él soñó. Y definitivamente no es el hombre que merece llevar su apellido. Esas fueron mis últimas palabras antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Lucía me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Fuerte, respondí, y era verdad. Por primera vez en años me sentía completamente fuerte. Me siento fuerte. Los siguientes días fueron una locura de actividad legal. Javier y Sandra intentaron todo. Contrataron un abogado que presentó mociones para desestimar el caso. Todas fueron rechazadas.
Intentaron conseguir una contraorden para levantar el congelamiento de los bienes. El juez la negó después de revisar la evidencia. Incluso intentaron que Sandra fuera a mi casa a hablar conmigo. La policía la detuvo a 3 cuadras cuando un vecino reportó que estaba violando la orden de restricción. Cada intento fallido de ellos era una pequeña victoria para mí. La audiencia preliminar finalmente llegó. Lucía y yo entramos a la sala del juzgado con nuestras cabezas en alto. Javier y Sandra ya estaban ahí, sentados con su abogado, un hombre de traje caro que parecía muy incómodo con el caso que le había tocado defender. Cuando Javier me vio, intentó acercarse. «Mamá, por favor, hablemos». 2 guardias de seguridad lo detuvieron inmediatamente, recordándole la orden de restricción. Tuvo que mantenerse a su distancia asignada. El juez entró. Era una mujer de unos 55 años, con una mirada que no perdonaba tonterías. «Caso número 247», anunció el secretario. «Elena Martínez contra Javier Martínez y Sandra Ruiz. Fraude patrimonial, abuso de confianza y violencia familiar». El juez revisó los documentos frente a ella. Luego miró a Javier y Sandra. «He revisado la evidencia presentada por la demandante», dijo la juez con voz seria. «He escuchado la grabación de audio. He leído los reportes médicos, los análisis de los documentos y el reporte del contador forense. Y tengo que decir que en mis 22 años como juez, raramente he visto un caso de abuso familiar y fraude tan flagrante y tan completamente documentado». El abogado de Javier se levantó. «Su señoría, mi cliente». «Siéntese», lo cortó la juez. «Ya tendré tiempo de escuchar sus argumentos. Por ahora, estoy extendiendo todas las medidas cautelares por 6 meses adicionales. Los bienes permanecen congelados. La orden de restricción permanece en efecto. Y estoy ordenando una auditoría completa de la empresa por un contador designado por la Corte». Sandra comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas, falsas, exactamente el tipo de actuación que yo había visto 1000 veces. La juez la miró sin simpatía. «Señora Ruiz, si está intentando generar compasión con ese llanto, le sugiero que lo reserve para su defensa. La va a necesitar». La audiencia continuó por 2 horas. Lucía presentó cada pieza de evidencia meticulosamente. Los documentos falsos, la grabación, los reportes financieros, todo. El abogado de Javier intentó argumentar que yo había firmado voluntariamente, que no había evidencia de engaño, que todo era un malentendido familiar. Entonces Lucía reprodujo la grabación en la sala. La voz de Javier diciendo: «Esos papeles que firmaste hace 3 meses, mamá querida, no eran actualizaciones de la empresa. Era una transferencia de propiedad». La cara del abogado de Javier se puso pálida. Claramente Javier no le había dicho sobre esa grabación. Cuando la audiencia terminó, el juez dio su dictamen preliminar. «Hay suficiente evidencia para proceder con el juicio completo. La fecha queda establecida para dentro de 2 meses. Mientras tanto, las medidas cautelares permanecen. Señor Martínez, le sugiero fuertemente que considere un arreglo, porque si este caso llega a juicio completo con la evidencia que acabo de ver, no solo va a perder civilmente, va a enfrentar cargos criminales que podrían resultar en prisión». Salimos de la sala. Javier intentó seguirme con la mirada, pero yo no volteé. No le di ese poder sobre mí. Afuera del juzgado, Lucía me abrazó. «Lo hiciste perfecto. Mamá Elena, todo salió exactamente como esperábamos». «¿Y ahora qué sigue?», pregunté. «Ahora esperamos. Javier tiene 2 opciones: pelear y perder todo, incluyendo su libertad. O negociar, devolver lo que robó y tal vez, solo tal vez, evitar la prisión». «¿Y si pelea?», pregunté. Lucía sonrió. «Entonces lo destruimos completamente en la corte y yo me aseguro personalmente de que pase tiempo en la cárcel por fraude». Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la sala. La misma sala donde Javier me había golpeado.
Pero ahora se sentía diferente. Ya no era el escenario de mi humillación, era el lugar de mi resurrección. Mi teléfono sonó. Número privado. Contesté. Elena. Era la voz de Javier, pero sonaba rota, derrotada. Ganaste. No se trataba de ganar o perder, Javier, respondí. Se trataba de justicia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él con voz cansada. Quiero que devuelvas todo. La empresa, el dinero desviado, todo. Quiero que pagues por tus crímenes fiscales y quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. ¿Y si hago eso, dejarás caer los cargos penales?, preguntó con un hilo de esperanza. Lo pensé en todo el dolor, en todas las lágrimas, en ese golpe que todavía sentía aunque el moretón hubiera desaparecido. Si devuelves todo y cooperas completamente con el SAT, le pediré a Lucía que no busque cargos penales adicionales. Pero el cargo de violencia familiar ya está en el sistema. Eso no puedo borrarlo. Tendrás que lidiar con las consecuencias de haber levantado la mano contra tu madre. Silencio largo. De acuerdo, finalmente dijo. Mi abogado te contactará mañana para empezar las negociaciones. Una cosa más, Javier, dije antes de que colgara. Nunca vuelvas a llamarme, nunca vuelvas a buscarme, nunca vuelvas a desaparecer en mi vida. A partir de hoy tú y yo somos extraños. ¿Entendido? Entendido, susurró. Colgué. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Paz. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses desde que mi vida cambió por completo. El proceso legal tomó exactamente 8 semanas más después de esa llamada con Javier. Su abogado y Lucía negociaron cada detalle del acuerdo. Al final, Javier aceptó devolver la empresa completa a mi nombre, con todas las cuentas, activos y contratos. Tuvo que pagar 4 millones de pesos en compensación por los fondos desviados y el daño causado. Y tuvo que enfrentar al SAT, donde pagó casi 2 millones en multas e impuestos atrasados para evitar cargos criminales federales. Sandra intentó pelear. Su abogado argumentó que ella solo había seguido las instrucciones de Javier, que no sabía que estaban cometiendo fraude. Pero los documentos eran claros. Su firma estaba en cada empresa fantasma. Su nombre en cada cuenta bancaria sospechosa. El juez no tuvo piedad. Ella también tuvo que pagar multas considerables y quedó con antecedentes penales por fraude fiscal. Lo último que supe de ellos es que se divorciaron 3 meses después del juicio. Aparentemente, Sandra culpó a Javier por arruinarla financieramente. Él la culpó a ella por haberlo metido en todo esto. La verdad es que ambos eran igualmente culpables. Y ambos recibieron exactamente lo que merecían. En cuanto a la orden de restricción por violencia familiar, esa permanece en vigor por 3 años más. Javier tiene antecedentes penales por agresión. Eso quedará en su expediente permanentemente. Cada vez que solicite un trabajo, cada vez que alguien haga una verificación de antecedentes, ahí estará. Un recordatorio eterno de lo que le hizo a su propia madre. Yo recuperé todo. La empresa ahora tiene un nuevo administrador, un hombre honesto y profesional que me reporta directamente cada mes. Los 12 camiones siguen operando, los contratos siguen activos y por primera vez en años veo claramente a dónde va cada peso. La empresa está generando más ingresos ahora que cuando Javier la manejaba, principalmente porque ya no hay desvío de fondos ni esquemas fraudulentos. Mi casa sigue siendo mi casa. Las escrituras están seguras, legales, únicamente a mi nombre. Remodeló la sala hace 2 meses. Quité el sofá donde Sandra se sentaba a fumar. Pinté las paredes de un color nuevo, un azul claro que me recuerda al cielo en las mañanas de primavera. Ya no quería nada en esta casa que me recordara aquellos días oscuros. Lucía se quedó conmigo durante todo el proceso legal y luego decidió quedarse permanentemente. Se mudó a Querétaro y abrió su propio despacho de abogados aquí. Después de tu caso, mamá Elena, me di cuenta de cuántas personas mayores necesitan ayuda legal contra familiares abusivos, me dijo.
Quiero especializarme en eso. Quiero ayudar a más personas como tú. Y lo está haciendo. Su despacho ya tiene 18 clientes, todos personas mayores enfrentando situaciones similares a la mía. Abuso financiero, manipulación, fraude. Lucía se ha convertido en su defensora. Y yo me he convertido en su asistente voluntaria, ayudando a otras mujeres a encontrar su fuerza, compartiendo mi historia cuando es necesario. Mi salud también ha mejorado. Sin el estrés constante, sin la angustia de vivir bajo manipulación y abuso, mis pulmones respiran mejor. Mi doctor dice que mi capacidad pulmonar ha subido al 70%. El estrés afecta todo en el cuerpo, me explicó. Cuando eliminas la fuente de ese estrés, el cuerpo se recupera. Hace un mes fui a visitar la tumba de Roberto. Hacía casi un año que no iba. Me senté junto a su lápida y le conté todo. Le conté sobre Javier, sobre la traición, sobre cómo recuperé todo lo que habíamos construido juntos. Perdona que tardara tanto en defender lo nuestro, le dije con lágrimas en los ojos. Perdona que confiara demasiado, pero ya está hecho, mi amor. La empresa está a salvo, nuestro legado está protegido, y yo finalmente aprendí a defenderme. Sentí el viento soplar suavemente, moviendo las hojas de los árboles alrededor del cementerio. Y en ese momento sentí paz. Sentí que Roberto me estaba diciendo que estaba orgulloso. La gente me pregunta a veces si extraño a Javier, si me duele no tener a mi hijo en mi vida. La respuesta es complicada. Extraño al niño que fue. Extraño al hijo que pensé que tenía. Pero ese hijo nunca existió realmente o dejó de existir hace mucho tiempo. El hombre que me golpeó, que me robó, que planeó dejarme en la calle. Ese hombre no es mi hijo. Ese hombre es un extraño que comparte mi sangre pero no mis valores. Y no lo perdono. Mucha gente me ha dicho que debería perdonarlo, que es mi hijo, que la familia es familia. Pero yo he aprendido algo muy importante en estos meses. El perdón no es obligatorio, especialmente cuando no hay arrepentimiento real, especialmente cuando el daño fue tan profundo y tan deliberado. Javier nunca se disculpó realmente, nunca mostró remordimiento genuino, solo mostró desesperación cuando fue atrapado. Eso no es arrepentimiento, es conveniencia, así que no lo perdono. Y está bien no hacerlo, no me hace una mala persona, me hace alguien que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. La semana pasada, estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a una mujer mayor, tal vez de unos 65 años, hablando por teléfono. Estaba llorando. Escuché fragmentos de la conversación. Su hijo le estaba pidiendo dinero otra vez. Ella le decía que no tenía más para darle. Él le gritaba, la llamaba egoísta. Me acerqué a ella después de que colgó. Le ofrecí un pañuelo. Nos sentamos en una banca afuera del supermercado y hablamos durante casi una hora. Le conté mi historia. Le di la tarjeta de Lucía. Usted no tiene que vivir así, le dije tomando su mano. Sus hijos no tienen derecho a abusar de usted. No importa qué tanto haya hecho por ellos, el amor de una madre tiene límites. Y está bien establecer esos límites. Ella lloró más, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, de sentirse comprendida, de darse cuenta de que no estaba sola. Esa es mi vida ahora. Ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, a defender lo que es suyo, a no permitir que nadie, ni siquiera su propia familia, las pisotee. Si están escuchando esta historia y se están viendo reflejados en ella, si tienen hijos que los manipulan, parejas que los explotan, familiares que abusan de ustedes, quiero que sepan algo muy importante. No están solos. Y no es demasiado tarde para defenderse. No importa su edad. No importa cuánto tiempo hayan aguantado. No importa cuánto amen a esa persona que los está lastimando. Ustedes merecen dignidad. Merecen respeto. Merecen vivir sus últimos años en paz, no en angustia. Busquen ayuda.
Hablen con un abogado, hablen con las autoridades, hablen con alguien en quien confíen. Den el primer paso, por pequeño que sea. Ese primer paso puede cambiar todo. Yo pensé que era demasiado tarde para mí. Pensé que a mis 62 años ya no tenía fuerzas para pelear. Pensé que tenía que aguantar porque era mi hijo, porque era familia, porque eso es lo que las buenas madres hacen. Me equivoqué. Las buenas madres también se defienden. Las buenas madres también dicen que no. Las buenas madres también establecen límites. Y las buenas madres definitivamente no permiten que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las golpeen o las roben. Aprendí que el amor no significa ser un tapete para que otros caminen sobre ti. El amor no significa sacrificar tu dignidad. El amor no significa permitir el abuso. El amor real, el amor sano, es recíproco, es respetuoso, es honesto. Y cuando ese amor no existe, cuando solo hay manipulación y explotación, entonces tenemos todo el derecho del mundo de alejarnos, de protegernos, de salvarnos a nosotros mismos. Hoy, mientras escribo esto desde mi sala recién remodelada, con Lucía trabajando en su oficina improvisada, en lo que era el cuarto de Javier, con el sol entrando por las ventanas y mis orquídeas floreciendo otra vez en la terraza, puedo decir honestamente algo que no había podido decir en años. Soy feliz. No tengo a mi hijo en mi vida, pero tengo mi dignidad. No tengo esa familia que pensé que tenía, pero tengo mi libertad. No tengo esa imagen perfecta de la madre abnegada y sacrificada, pero tengo algo mucho mejor. Tengo respeto por mí misma. Y eso al final del día vale más que cualquier otra cosa. Si están pasando por algo similar, si sienten que están solos, si piensan que ya no hay salida, déjenme decirles esto. Sí hay salida. Sí hay esperanza. Sí hay vida después del abuso familiar. Yo soy la prueba viviente de eso. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 63 años. Soy dueña de una empresa de transportes. Vivo en mi propia casa que nadie me va a quitar. Ayudo a otras mujeres a defender sus derechos. Y por primera vez en muchísimos años, vivo en paz. Esta fue mi historia. Una historia de traición, sí, pero también una historia de resurrección, de justicia, de aprender que nunca es demasiado tarde para defenderse. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia les ayudó de alguna manera, si les dio fuerza o esperanza, déjenme un comentario contándome. Me encantaría saber que mi experiencia sirvió para algo más que mi propia sanación. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, compartan esta historia con esa persona. A veces, solo saber que alguien más sobrevivió algo parecido es suficiente para dar ese primer paso hacia la libertad. Cuídense mucho, valórense y recuerden siempre, ustedes merecen dignidad, ustedes merecen respeto, ustedes merecen vivir en paz. No se olviden de darle like a este video y suscribirse al canal para escuchar más historias como esta. Historias reales de personas reales que encontraron la fuerza para cambiar sus vidas. Hasta la próxima historia, mis queridos oyentes, y recuerden, nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.